Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a la segunda charla, al segundo directo de la comunidad Kotlin de Madrid. Bien, como sabéis, cada 2 o 3 semanas seguiremos haciendo directos, seguiremos dando charlas, contaremos con invitados para que nos enseñen cosillas sobre el mundo de Android en general. Y esta semana pues me toca a mí dar una charla, ¿de acuerdo? Para los que no me conocen, yo soy Antonio Jesús Payares, soy un poco infiltrado aquí en esto de la comunidad de Kotlin. Yo me dedico al desarrollo en iOS, soy un poco del lado oscuro, pero bueno, al final ayudo aquí con la organización de la comunidad Kotlin de Madrid y bueno, en este caso pues voy a dar una charla que, aunque voy a intentar centrarla en cuanto a ejemplos en Android, pues bueno, aplica tanto a Android como iOS, ¿no? Que es el tema de la accesibilidad. Lo que os decía antes, a nivel de charlas, pues queremos dar cada 2 o 3 semanas. Tenemos ya unos cuantos ponentes ya preparados y listos para lo que son las siguientes semanas, pero animaos a participar vosotros, que al final la comunidad la formáis vosotros, los espectadores, y vosotros en este caso, pues cuando queráis dar unas charlas y nos proponéis el tema y seguimos para adelante y vosotros seréis los protagonistas de la siguiente. Bien, pues lo que decía, yo soy AJ Payares en Twitter, nos podéis seguir a la comunidad Kotlin en Madrid en @KotlinMat en Twitter también. Y poco más, de nuevo, hoy me lo estoy aquí montando yo solo, pues perdonad si a lo mejor hay algún problema a nivel de, espero que de audio no, pero bueno, a nivel de ventanas y tal, que estoy aquí haciéndome con la interfaz. Y nada, voy a empezar ya con lo que es la charla, ¿de acuerdo? Bien, pues yo hoy os voy a hablar de accesibilidad en aplicaciones móviles, ¿no? Le pusimos este título a la charla de desarrollo de una aplicación móvil que Daredevil pueda utilizar, ¿no? Como bien sabéis, Daredevil es un superhéroe pues, que es ciego, ¿no? Entonces la idea es eso, que desarrollemos aplicaciones que puedan ser usadas por todo tipo de usuarios, incluso aquellos que tienen impedimentos visuales, ¿no? En particular. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacer una aplicación móvil accesible? Bueno, pues hay varios motivos, ¿no? En primer lugar, es que alrededor, según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de un 15% de la población reconoce tener algún tipo de discapacidad, ¿no? Si además, según la Organización Mundial de la Salud, si además le sumamos a aquellos usuarios que tienen algún tipo de dificultad o discapacidad, pero no lo reconocen abiertamente, pues este número podría duplicarse, ¿no? Bueno, pues si hacemos la cuenta, pues estaríamos hablando de unos 1.000 millones de personas a nivel mundial con algún tipo de discapacidad, ¿no? Después, entonces, si la aplicación la hacemos accesible, pues claro, realmente estamos llegando a todas estas personas que si no la hiciéramos accesible, pues estaríamos de alguna forma excluyéndola, ¿no? También, lo bueno de hacer aplicaciones accesibles es que el simple hecho de pensar la aplicación para que se pueda usar por personas con dificultades visuales hace que estemos indirectamente mejorando la experiencia de uso de nuestra aplicación para aquellas personas que en principio no tienen necesidades especiales de accesibilidad, ¿de acuerdo? Es más, es que en algún momento de nuestra vida a todos nosotros nos va a afectar de una forma u otra vamos a tener un impedimento, ¿no? Ya sea porque te rompes un brazo, tienes que operarte la vista, o incluso si estás en la playa con el teléfono móvil, donde está el sol dando de frente al teléfono móvil y no ves bien, ¿no? Entonces, en este tipo de circunstancias, aunque el usuario a priori no tenga ninguna necesidad especial, pues le va a venir bien, ¿no? Le vamos a ayudar si tenemos una aplicación accesible. ¿Qué más motivos para hacer una aplicación que sea accesible? Pues bueno, si estás desarrollando una aplicación para un organismo público, pues por ley se te exige que la aplicación tenga unos mínimos estándares de accesibilidad, ¿no? Siga unos mínimos principios de accesibilidad. En ese caso, pues no hay otra, ¿no? Pero también otro motivo por el que hacer una aplicación accesible pues sería por dar notoriedad, diferenciarnos con respecto a la competencia y bueno, pues por mejorar nuestra reputación. En este caso, bueno, lo ideal sería que esto no fuera un motivo en el sentido de que todas las aplicaciones en un mundo ideal fueran ya accesibles, pero la realidad es que no, ¿no? La realidad es que no todas las aplicaciones que vemos hoy en día, la gran mayoría no están bien adaptadas a la accesibilidad. Por tanto, bueno, pues se puede ver
el tema de la accesibilidad como una oportunidad de negocio, ¿no? De diferenciación. Bien, rápidamente repasemos así unos principios básicos de accesibilidad. El principal, ¿no? El principal es la visibilidad de la información, ¿no? Al final transmitimos la información de forma visual al usuario desde nuestra aplicación. Por tanto, los colores, ¿no? Los colores tienen que tener un contraste bastante alto, ¿no? Un mínimo contraste entre colores. Esta imagen que veis aquí, pues bueno, sigue las líneas estas nuevas del neomorfismo que se llama, que a nivel visual son bonitas y tal, pero bueno, como podéis ver, los textos son difícilmente distinguibles de los fondos, los controles tampoco está muy claro aquí qué es lo que es interactivo y qué no, ¿no? No sé, yo, por ejemplo, veo aquí, no sé si esto es interactivo, la verdad, no queda muy claro, ¿no? Entonces, con el tema aquí de los colores, con hacerlo muy realista, muy con sombras y tal, y poco contraste, no estamos ayudando realmente a los usuarios con impedimentos visuales y, como decía, estás en un sitio al aire libre con mucho sol y realmente hasta a cualquier persona le costaría diferenciar aquí los elementos. Bien, lo siguiente, el tamaño de los textos. De nuevo, esto viene de líneas de diseño, pero el tamaño de los textos deben ser, pues los textos deben ser lo suficientemente grandes como para que se puedan leer bien, ¿no? Ya sabemos que a todo el mundo en algún momento de nuestra vida nos llegará la presbicia. Eso implica que enfocaremos peor de cerca y, como vemos a esta señora de la imagen, pues para ver los textos pequeños tendremos que alejar el móvil, ¿no? Levantarnos las gafas ¿no? Y bueno, no hace falta, ¿no? Facilitemos eso, pongamos textos suficientemente grandes para que los usuarios con problemas de visión de cerca pues no tengan problemas para verlo, ¿no? ¿Qué más? Hemos hablado a nivel visual, ¿no? Pero a nivel interactivo también es importante la accesibilidad. No basta con que los elementos se vean bien, sino que la interacción con los elementos sea cómoda. Para esto, pues es súper importante que los controles, ¿no? Los elementos interactivos de nuestra aplicación sean lo suficientemente grandes para que no tengamos que pulsar varias veces hasta que acertemos con el píxel concreto y que sean simples para que, bueno, se entiendan sin necesidad de probar, ¿no? De prueba-error. ¿Qué más? Tenemos, pues, los textos alternativos, ¿no? Esto sí es algo más enfocado a las personas que tienen dificultades visuales o que son ciegas, ¿no? Que esto es cuando tenemos una imagen cuyo contenido es importante para el uso de la aplicación, pues obviamente esa persona con discapacidad visual no va a ver esa imagen, no va a poder verla, pues etiquetémosla para que las herramientas que ahora veremos le ayuden a entender qué es lo que hay en esa imagen sin poder verla, ¿no? Bueno, no he dicho, se me ha pasado a decir que tenéis aquí el chat, podéis escribirme. Yo intentaré estar atento al chat por si me hacéis alguna pregunta y como queráis, ¿vale? Yo intentaré responderla durante la charla, que muchas veces, según la experiencia de la vez anterior, pues es mejor que la respuesta se dé en el contexto de la charla, ¿no? Que no, al final muchas veces de la charla pues no se sabe, la pregunta que aparece ahí no se sabe a qué se refiere, a qué parte de la charla, así que no tengáis problema en preguntar, que intentaré verlo y responder. Bien, lo que decía, ¿no? Los textos alternativos. Entonces, vamos a centrarnos ahora en la accesibilidad en Android, muy por encima. Como sabéis, yo soy desarrollador de iOS, pero bueno, a nivel básico sí entiendo un poco la accesibilidad en Android, que al final es muy parecida a la de iOS, a nivel de herramientas. En Android lo que tenemos es el Google Talkback, ¿vale? Principalmente. Tenemos los servicios de accesibilidad del sistema y esos servicios de accesibilidad del sistema, pues, se reflejan de cara al usuario a través de Google Talkback. ¿Qué es el Google Talkback? Es un lector de pantalla que está integrado en Android y que se basa en un sistema de focos, ¿vale? Principalmente en Android tiene dos modos. Tiene lo que es el Linear Navigation, creo que lo llaman los de Android, y básicamente se puede entender como el sistema de foco de las interfaces de los televisores actuales, ¿vale? Tú vas pasando el foco de elemento en elemento y ese sistema de talkback, pues te lee, en este caso te lee al usuario, le lee en voz alta el contenido de ese elemento. El usuario simplemente tiene que hacer un swipe para pasar al siguiente o hacia atrás para el primero, y si quiere pulsar el elemento, pues hace doble clic en la pantalla, ¿vale? También tiene otro modo que es el scroll by task, que en este caso es el usuario el que va haciendo scroll por la pantalla y el Google Talkback lo que hace es leerle lo que el usuario está tocando con el dedo, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo mismo, una vez que le está leyendo un elemento en el que está focalizado el dedo, pues si hace doble clic, pues estará pulsando ese elemento, ¿vale? ¿Cuál es nuestro objetivo como desarrolladores? Pues nuestro objetivo es facilitar el trabajo a estos servicios de accesibilidad de Android
para que el uso de Google Talkback por parte del usuario sea el mejor posible, ¿vale? Entonces, vamos a ver a partir de ahora cómo podemos facilitar ese trabajo a los servicios de accesibilidad del sistema de Android. No solo vamos a ver cómo facilitar este trabajo, sino también vamos a ver cómo mejorar la usabilidad de nuestra aplicación de cara a la accesibilidad, ¿de acuerdo? No solo para personas impedidas visualmente, sino para también cualquier tipo de usuario, ¿vale? Entonces, más o menos ahora vamos a entrar un poco más en detalle de aquellos principios que vimos anteriormente. ¿Alguna forma de evitar? Veo aquí una pregunta de Clipper_Bajao que me pregunta si hay alguna forma de evitar Android Studio. No me tires de la lengua, yo soy desarrollador de iOS, ¿vale? Mi forma de evitarlo es desarrollar iOS, pero no es el objetivo de esta charla, ¿vale? Y aparte, bueno, sinceramente, es verdad que teniendo Xcode en mi caso, yo las veces que uso Android Studio, hay muchas cosas que me gustaría que estuvieran en Xcode, ¿no? El tema de la refactorización de código y tal, está muy bien en Android Studio y, pues mira, hay cosas que al final es como todo, ¿no? Hay cosas que son mejores, cosas peores, pero bueno, de todos modos, seguramente se puede evitar Android Studio, ¿no? Antiguamente no existía y con Eclipse se desarrollaba aplicaciones de Android, ¿vale? Bueno, seguimos entonces. En cuanto a textos, bien, principal, hacer los tamaños dinámicos, ¿vale? Los tamaños dinámicos, ¿qué significa? Pues significa que nuestros textos en nuestra aplicación se adapten a los ajustes del sistema que tiene el usuario en el dispositivo. Si a un usuario le gusta tener el texto grande porque necesita ver el texto más grande, lo ideal es que nuestra aplicación pues respete ese ajuste del sistema y haga los textos grandes, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? En Android simplemente pues utilizando lo que se llaman los Scale Independent Points para los tamaños de los textos, ¿vale? Más cosas para los textos. Agrupar etiquetas. Si no hacemos nada, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de la aplicación de... sí, por cierto, me pregunta aquí Django MX, ¿se va a quedar grabado? Lo subiremos a YouTube, el directo, para que lo podáis ver en cualquier momento, ¿vale? La aplicación de IMDb, ¿vale? Que vemos aquí una captura. Pues tenemos el título de la serie, que es Daredevil, y abajo aparece, justo abajo aparece que es una TV series de 2015-2018 y no recomendada para menores de 18 años. Si no hacemos nada, si tenemos esos dos textos, pues el sistema de foco se centrará en uno y después se centrará en otro y le leerá las cosas al usuario, pero podemos mejorar muy fácilmente la accesibilidad, la usabilidad de esto para los usuarios con necesidades de impedimentos visuales, simplemente agrupando esas dos etiquetas en un mismo elemento de cara a la accesibilidad. Esto lo hacemos en Android con esto de aquí, ¿no? Le quitamos el foco, decimos que los dos elementos internos no son focusables, no se pueden centrar a nivel de accesibilidad, y al padre, ¿no? Que tiene que ser al final, si no me equivoco, una subclase de ViewGroup, ¿vale? En este caso el Constraint Layout, pues le decimos que es focusable de cara al screen reader, ¿vale? De esta forma, cuando el sistema de accesibilidad va a entender estas dos etiquetas como un solo elemento y bueno, no nos quedemos ahí, porque aunque lo entienda como un solo elemento, si no hacemos nada, a la hora de leer el texto pues va a ser un poco tonta y vale, bueno, nos puede valer, ¿no? Va a leer una y después va a leer el otro texto, pero si vamos un pasito más allá, si le añadimos nosotros el Content Description, estaríamos sobreescribiendo ese texto que se le va a leer al usuario. Por ejemplo, en este caso, pues, Daredevil, a TV series, from 2015 to 2018, tal, ¿vale? Lo que queramos. Obviamente no está aquí así, pero esto debería ser un texto localizado, porque, bueno, debería adaptarse al lenguaje del dispositivo, no los hardcodeemos, ¿vale? Pero esto es de cara al ejemplo. Esto en cuanto a agrupar etiquetas, ¿vale? Lo siguiente es algo, esto sí es específico de Android, pero también me parece interesante, ¿no? En tipos de, cuando tenemos campos de texto donde no ponemos un hint en el campo de texto, sino que tenemos una etiqueta al lado que realmente hace de hint, ¿no? En este caso, a ver, me pregunta Rubén si definimos, Rubén González 2, si definimos un content description, no lee el contenido de los text views internos. Creo que no. Según la documentación que yo he visto, creo que una vez que, o sea, tú le pones el content description al padre y dices que los hijos no sean focusables, ¿no? Que no se puede focalizar, poner el foco sobre ellos, creo que no lee los hijos.
Pero bueno, aquí lo mismo, Rubén, creo que tú eres más experto y sabrías decírmelo. De cualquier forma, estoy 100% seguro de que debe haber una manera de conseguir eso, ¿no? Si yo quiero controlar el texto de ese padre, digamos, yo puedo evitar que se lean los textos de los hijos. Por favor, que sea así, ¿vale? Pero sí, yo estoy bastante seguro de que es así. Espero no haberme equivocado en esa parte, ¿vale? Más, seguimos entonces, lo que decía, agrupar los edit text con su vista asociada, ¿no? Por este caso, si no hacemos nada, de nuevo, pues estos dos elementos, a nivel de foco, van a ser dos elementos separados. Simplemente con esta etiqueta de aquí, si decimos que este text view realmente es la etiqueta para este elemento de aquí, que es este ID, pues realmente estamos diciéndole al servicio, al talkback en este caso, que estos dos elementos están relacionados de esta forma, ¿vale? Esto ya os digo, es específico de Android, pero también es bastante importante, que es muy común este tipo de interfaz. Todo esto en cuanto a los textos. Pasamos ahora a los elementos visuales, ¿vale? Es lo que decía antes, es importante etiquetar el contenido visual, ¿vale? Con una etiqueta que sea precisa, o sea, lo más clara posible para el usuario que lo va a escuchar, pero que sea concisa, ¿vale? Tampoco queremos ponerle un tochaco, o sea, tiene que ser lo más escueto posible, pero que le diga realmente el contenido que hay, ¿vale? Para esto simplemente usamos el Content Description, como hemos visto antes. Bien, siguiente. No nos podemos pasar, o sea, quiero decir, porque hay elementos decorativos, porque hay elementos visuales, porque hay imágenes, no significa que tengamos que etiquetar todos y cada uno de ellos. O sea, si en este caso de aquí, que es la aplicación de asistencia COVID oficial, ¿no? Que si tenemos aquí un texto que te está explicando, necesitas usar una mascarilla, por favor, vístete, no ponte la mascarilla en caso de que alguien entre en tu habitación, tal. En este caso, realmente la imagen que vemos aquí a la izquierda realmente es un elemento decorativo, no está aportando información extra, ¿no? No decir, imagen de muñeco con mascarilla. Creo que no aporta mucho, ¿no? al usuario. Por este caso, lo que debemos hacer es esconderlo, ¿no? Para esto, antiguamente creo que se hacía poniendo el content el content description lo pondríamos a nulo, pero bueno, creo que a partir de la API 16 de Android, si no me equivoco, creo que ya se puede decir que no es importante para la accesibilidad, ¿vale? O si queremos que no sea importante para la accesibilidad, pero que también sus hijos, ¿no? Si es una vista anidada o lo que sea y queremos ocultar todo, pues simplemente decimos que no y también ocultar los descendants, ¿vale? En este caso, el sistema de foco no se va a focalizar, lo va a ignorar ese elemento, ¿vale? Como si estuviera vacío. Entonces, no le damos trabas al usuario, que al final, moverse de foco a foco, pues es un poco trabajoso, no pongámoselo fácil, ¿no? No le pongamos elementos inútiles. Las animaciones, pues, son algo delicado, ¿no? Porque para personas que no están viendo la pantalla, las animaciones carecen de sentido totalmente. Entonces, bueno, intentemos evitarlas en la medida de lo posible, ¿no? Para que, sobre todo, si detectamos que el sistema tiene activado el talkback, ¿no? Os digo, a nivel de animaciones, claro, si el usuario está con el sistema de focos, va bajando el contenido de la pantalla del foco y hay algo que porque lo hemos programado así, que cambia de abajo a arriba, pues que hasta el usuario podría saltarse ese elemento, ¿no? Entonces, simplemente no digo, pongo evitar, ¿no? Pero que pensemos muy bien el tema de las animaciones de cara a la accesibilidad y probar mucho, ¿no? Para saber que no estamos jodiendo mucho a la vida a ese usuario que tiene el sistema de focos habilitado, ¿vale? Bien, elementos interactivos. Hemos hablado sobre los textos, ¿vale? Hemos hablado sobre elementos visuales y ahora estamos hablando de elementos interactivos, ¿vale? Lo primero, como veis, esto que os voy a decir ahora no es solo para personas con impedimento visual, esto es para todo el mundo. O sea, usemos un botón, un área accionable suficientemente amplia, ¿no? Que es muy típico que nos encontremos aquellas aplicaciones que por lo que sea, como la imagen es así de chiquitita, pues pone un botón cuyo tamaño coincide con el tamaño de la imagen. ¿Eso qué ocurre? Que si la imagen es muy pequeña, lo cual no tiene por qué estar mal que la imagen sea pequeña, pero el botón no debe ser tan pequeño, pongamos un padding, ¿vale? Pongamos aquí alrededor para que el área, según Google, las recomendaciones que tengan mínimo 48 por 48 de dimensión, ¿vale? De P. Pues ese mínimo, ¿vale? Eso tenemos que tener cuidado porque es que de verdad, a mí me ha pasado mucho que uso aplicaciones y que tienes que estar intentando lo primero que te plantea es que no funciona el botón, pero que te das cuenta de que a la tercera sí
si funciona y dices, joder, es que está el botón muy pequeño, ¿no? Pues este tipo de cosillas no solo mejora a las personas ciegas, ¿no? Pero mejora el uso de nuestra aplicación a todo el mundo. Así que pensémoslo, hagámoslo así, ¿vale? Más cosas. Etiquetar bien los controles, ¿vale? Lo que decía antes. Los controles o las imágenes, todo se debe etiquetar, siempre que no sea algo que carezca de contenido práctico, lo etiquetemos, pero etiquetémoslo bien. Por ejemplo, si vamos a etiquetar este botón, bueno, para empezar a etiquetarlo, ¿no? Vamos a empezar por etiquetarlo. Esto es un botón que es de tipo me gusta, ¿no? Si yo hago esto, pongo el botón así, pues el usuario no sé lo que le leerá al lector de pantalla, pero le dirá que es un botón y poco más. Digámosle que es un botón que lo que hace es, pues, no sé, botón de me gusta, ¿no? O sea, es me gusta, botón, ¿vale? Eso sí, importante. Cuando digo etiquetar bien, quiero decir que no utilicemos el nombre del componente a la hora de etiquetar el control. O sea, aquí no debemos poner botón de me gusta, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que lo que el usuario va a escuchar es botón de me gusta, botón, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que el talkback ya sabe que es un botón y el talkback va a decirle al usuario que este componente es un botón. Así que no pongamos la palabra botón en la etiqueta, pongamos lo que hace el botón. Lo ideal sería poner me gusta, botón, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, pues le diríamos más bien un switch, ¿no? De on-off, pero bueno. Al final es importante eso, que etiquetemos los controles, sobre todo aquellos que son imágenes, porque si un botón tiene texto, obviamente ya se le va a leer ese texto, pero aquellos que sean un botón de una imagen, pongamos qué es lo que contiene ese botón, qué es lo que hace la acción, pero sin decir la palabra botón, que ya la dice el sistema, ¿vale? Y algo parecido, ¿vale? Sería utilizar botones para botones, es decir, a un text view fácilmente le podemos añadir la funcionalidad haciéndolo clicable. ¿Qué problema tiene esto? Que de cara a la accesibilidad, el componente sigue siendo un text view, ¿vale? Entonces, de cara a la accesibilidad, lo que le va a ocurrir al usuario es que se le va a leer la palabra play, pero el sistema no le va a decir que es un botón. Para esto simplemente basta con usar el componente botón, ¿no? Que para eso lo tenemos. Si usamos el componente botón, no tenemos que hacerlo clicable, es un botón, y pues ya se le va a decir play button, ¿vale? Ya el usuario va a saber que es un botón y que puede accionarlo. Además, he puesto aquí este ejemplo de que, bueno, es que si además utilizas un text view, a nivel de padding te lo tienes que currar un poco más, ¿no? El botón, si no me equivoco, ya está pensado para eso, tener un área accionable, tener un padding con respecto a su contenido, ¿vale? Pero bueno, usemos botones para cosas que son botones. Es cierto que hay veces que tenemos que usar un text view por lo que sea, porque es que a nivel de diseño se nos piden cosas un poco más complejas. Bueno, pues ahí intentemos a lo mejor, no sé, hacer subclases de botón o algo, customizar una subclase, pero que al final sea un botón, ¿no? Para que el sistema sepa que es un botón y se lo diga hacia el usuario, ¿vale? Bien, esto es un ejemplo, ¿no? Ahora os quiero mostrar un ejemplo de agrupar elementos, ¿no? Que es algo que me parece muy importante porque, como decía, no es mucho trabajo en nuestro caso, sobre todo si lo planteamos desde el principio, pero creo que puede mejorar mucho la experiencia del usuario, ¿no? Vemos aquí un ítem de una tienda, ¿vale? Que vemos el nombre del producto, la marca, el precio actual rebajado, su precio original, el porcentaje de la rebaja y la review, ¿no? Y el botón de añadir a la cesta. Si no hacemos nada, pues esta imagen se le dirá al usuario imagen, no lo hemos puesto tal, y después se leerán cada una de estas etiquetas por separado. Y la verdad que ten en cuenta que esto es un producto a lo mejor de un catálogo, ¿no? Ir producto a producto así es bastante pesado, ¿no? Yo diría que es bastante pesado. Es verdad, también os digo que no hay que abusar de agrupar y decir, pues todo es un elemento y cada vez que el usuario se focalice en este elemento le vamos a leer aquí un tocho de 1 minuto. Tampoco, ¿vale? O sea, yo creo que debe haber un término medio, ¿vale? Pero que lo pensemos. Simplemente ya la actividad de pensarlo ya te va a mejorar te vas a dar cuenta de que haciendo un poquito vas a mejorar la experiencia de uso, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer aquí? Bueno, si la imagen aporta información que no está después reflejada en el texto, pues etiquetarla, eso es lo primero, ¿vale? Pero bueno, en cuanto a agrupar elementos, pues lo primero que podemos hacer es agrupar estos dos, ¿no? Que sería el nombre del producto y el fabricante, ¿no? Product Design and Development by Thoughtbot. Y ahí le estamos diciendo, además de que es un foco más grande, ya se están agrupando dos cosas. Después, a nivel de precio, pues todo tiene sentido junto, no estamos hablando del precio al final, pues le decimos, agrupamos estos elementos en un mismo foco y de esta forma se le leería al usuario $5, antes costaba $10 y te ahorrarías un 50%, ¿vale? No tiene que ir elemento a elemento.
Y en cuanto a las reseñas, ¿no? Pues esto de aquí, este componente, que sería un componente custom, una imagen quizás, habría que etiquetarlo, pero no nos quedemos ahí. Por poco más podemos agrupar los dos elementos de la review que están relacionados, ¿no? Entonces, en este caso, diríamos valoración de 5 estrellas de un total de 9.784 valoraciones, ¿vale? Pues fijaos que con esta pequeña agrupación que hemos hecho, pues hemos acabado con 3 elementos donde antes había, pues yo qué sé, 7 por lo menos, ¿vale? Mucho más cómodo y además son elementos más grandes, ¿vale? Claro, esto tenemos que plantear esta pantalla a nivel jerárquico así para poder agruparlos, pero bueno, yo creo que es algo que merece la pena, ¿vale? Bien, más recomendaciones, ¿no? Lo que decía de colores, esto por hacer hincapié. A nivel de diseño, ¿no? Esto es una pelea típica con diseño de, oye, pensad esto desde el principio, que a mí tú me das este color con bajo contraste, es un gris muy clarito y el fondo blanco, sí, quedará muy bonito en el resto de la aplicación, pero es que realmente ponle un poquito más de contraste, ¿vale? Esto es un trabajo también de diseño, pero bueno, nosotros como desarrolladores debemos también estar atentos, ¿no? Y aportar ese granito de arena y pensar en nuestros usuarios, ¿no? Que no está de más. Que en todas las capas del proceso de la aplicación se piensen los usuarios, pues empecemos por nosotros, ¿vale? Pues eso, el contraste bajo está bonito, ¿no? Pero el alto es mejor, ¿vale? Bien, esto también es súper importante y es no restringirnos, o sea, no limitarnos a usar colores para denotar estados o acciones. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener, aquí vemos un ejemplo de un campo de texto que tiene un error, ¿vale? Pero yo qué sé, pensad en un botón en el estado activado y desactivado. ¿Nos restringimos a usar un color para el estado activado y otro color para el estado desactivado? Diría que no, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene el problema de que aquellas personas que tengan dificultades para diferenciar los colores o si tú estás en la playa con el móvil y estás viendo el móvil con mucha luz, puede pasar que tú realmente que estás viendo la pantalla regular, ¿sabes? Entonces no ves si el botón está habilitado o deshabilitado. En este caso, si en un campo de texto que contiene un error, la única forma de decírselo al usuario es poniendo el borde rojo, pues para empezar las personas daltónicas no le estás diciendo nada, porque es que rojo, verde son cosas completamente diferentes, es ok o mal, y para ellos visualmente es lo mismo. Entonces, acompañémoslo, complementémoslo con la playa me gusta, sí, sí, como dice Rubén aquí. Estoy ya deseando ir, vamos, no soy yo un playero, pero la verdad es que después de un año y pico, pues ya, bueno, hace menos que no veo la playa, pero ya va tocando, ¿no? Que ya empieza el calor, sobre todo aquí en Sevilla. Y sí, esta pregunta la sé responder, Rubén, así que muy bien. Vale. Entonces, lo que decía, ¿no? Combinemos un código de colores, lo cual queda bien visualmente, a la mayoría de personas les va a parecer atractivo visualmente, aporta, pero combinémoslo con un icono, combinémoslo además con un texto que diga un poco qué es lo que está ocurriendo. Para eso, si tú te imaginas que tú no consigues diferenciar el rojo, da igual, porque tú estás aquí viendo la exclamación que ya te salta a la vista y además esta descripción te explica qué es lo que está pasando, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas podemos pensarlas de antemano para facilitarle la vida a nuestros usuarios. Bien, siguiente. Más recomendaciones. Pues lo que es muy típico, ¿no? Utilizar widgets nativos del sistema. ¿Por qué? Porque es que los componentes nativos, los widgets nativos ya tienen la accesibilidad built-in, ¿no? La tienen ya construida de fábrica, de serie. Lo que digo aquí, ¿vale? La tienen de fábrica. Entonces, pues básicamente lo que decía, si tenemos un botón y utilizamos el tipo button, pues que ya automáticamente el lector de pantalla le dice al usuario que esto es un button, ¿vale? No hay que hacer nada más, ya es un botón, ¿vale? Y así en general, ¿vale? Con los componentes nativos. ¿Qué más ventajas tiene usar los widgets nativos? Pues que se actualicen con la versión del sistema operativo. Esto sí, aplica la accesibilidad. No sabemos en un futuro si Google puede hacer algo que modifique cómo funciona la accesibilidad, pues lo esperable es que los componentes, los widgets nativos, se actualicen, ¿no? Son widgets de primera clase, son los primeros que se van a actualizar y que se van a adaptar a los cambios de accesibilidad. Mientras que si tenemos un widget custom, le habremos aplicado la accesibilidad haciendo cosas más complejas, primero, es más esfuerzo, y segundo, no sabemos si en un futuro esos esfuerzos que hemos hecho pueden verse un poco, ¿no? Que cambien y que haya que actualizarlos, ¿no? Después, también los componentes nativos pues son más familiares para el usuario, ¿no? Al final, a nivel de sistema, el switch, todo este tipo de cosas, el usuario está harto de verlo tanto en aplicaciones del sistema como en el resto de aplicaciones que utilizan los widgets nativos. Por tanto, pues sí, intentemos facilitar la vida a nuestros usuarios, ¿vale?
En cuanto a componentes custom, lo que decía, hay veces que no hay más remedio. Y esto de nuevo es una pelea con diseño muchas veces de, oye, es que tenemos una imagen de marca, este botón tiene que ser así y con el componente nativo o hacemos una ñapa o no, hay que hacer un componente custom. Pues bueno, si no hay más remedio, obviamente, nadie va a decir que no lo uséis, pero eso, pensemos desde el principio, al crear ese componente, pensémoslo con la accesibilidad, ¿no? Hagámoslo accesible. Principalmente, agrupemos dentro de ese componente, tendremos subcomponentes, pues bueno, agrupémoslo, ¿no? Agrupémoslo en uno solo, quizás, que tenga esa entidad. Etiquetémoslo si es necesario, ¿vale? Si es de tipo botón, pues digamos al usuario que es de tipo botón y qué es lo que hace el componente, el valor que tiene en este momento, que no nos restringamos solo a que la parte visual defina el componente, no, intentemos también pensar en aquella persona que va a usar ese componente sin ver el contenido, ¿vale? Etiquetémoslo y entonces, y esto es vuelta a lo de antes, intentemos usar siempre, pues, eso, sus clases, ¿no? Que extiendan componentes nativos para que ya tengamos la accesibilidad, ¿no? Siempre se puede hacer un componente custom, pero que realmente sea una subclase de button, por ejemplo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que además está heredando ¿no? el custom button este estaría heredando por las propiedades del button, del text view y después de la view, ¿no? Entonces todo esto a nivel de accesibilidad es como que te ahorra mucho esfuerzo, por un lado, una ventaja, y segunda, que está muy probado ya los componentes nativos, ¿vale? Bien, más recomendaciones. Pues esto está relacionado un poco con lo anterior, que sería seguir los patrones de la plataforma, ¿no? De Android. Es lo más fácil para nosotros como componentes nativos, pero es que además es lo que mejor funciona, es lo que más probado está. Si queremos reinventar la rueda, pues sí, podemos hacerlo, pero al final va a tener más bugs, va a tener más problemas, va a tener más costes de desarrollo y ya está. Y también es verdad que hay veces que estos lectores de pantalla, yo en mi experiencia con iOS, es verdad que pasa a veces que no se comporta como tú esperas, ¿no? En este tipo de circunstancias, yo no dependería, ¿no? Creo que no deberíamos depender de ñapas ¿no? O de workarounds, mejor, que queda más bonita la palabra, para hacer que funcione como queremos, ¿no? Porque es que corremos el riesgo de que no lo probemos bien, de que haya circunstancias que no funcionen bien, de que funcione un dispositivo que es el que estamos haciendo pruebas, pero no funcione en otro, o de que en una actualización esa ñapa que hemos hecho se rompa porque cambien ciertas tripas del sistema en cuanto a accesibilidad. Entonces es verdad que lo mejor yo diría que es no hacer nada en este caso, o sea, es reportarlo a Google en este caso y rezar porque lo corrijan cuanto antes, ¿no? Porque es verdad que estos sistemas tienen bugs, ¿no? Sobre todo si tenemos pantallas con scroll, con componentes. Si son pantallas más complejas, es verdad que pueden comportarse de forma un poco extraña. Y bueno, también es importante evitar mover el foco del talkback, del talkback de forma programática. ¿Por qué? Porque yo creo que desconcierta mucho al usuario. Esto yo creo que se considera un antipatrón, ¿no? Si, no sé, por ejemplo, una notificación interna de nuestra aplicación y que pongamos el foco en esa notificación para decirle al usuario ha pasado esto, pues yo creo que eso no es buena idea, ¿vale? Porque si el usuario está manejando la aplicación y está focalizado en un sitio que es el que le interesa, le estamos como diciendo, no, olvídate de eso que tú quieres ver, quieres escuchar, que no, que te vamos a decir esto que es más importante. Yo creo que deberíamos centrarnos en usar las notificaciones del sistema, así respetamos los ajustes del sistema, ¿no? Que tenga el usuario en su dispositivo y ser respetuoso en ese sentido, ¿vale? Lo mismo, un poco lo he dicho ya, ¿no? Los anuncios sin app. Esto sería un ejemplo particular de mover el foco, ¿no? Yo creo que es desconcertante y no aportaría mucho al usuario, ¿vale? Quizás esto sí sería un poco plantear la aplicación de forma que tuviera un notification center interno o algo, pero no sé. Yo creo que no es buena idea este tipo de práctica. Consejo en este sentido, comprobarnos las aplicaciones del sistema, cómo se comportan en cuanto a accesibilidad, porque, bueno, si lo que decía, tanto los widgets nativos son elementos de primera clase para la accesibilidad, las aplicaciones nativas, pues, se supone que son el ejemplo a seguir en cuanto a accesibilidad. Que tenemos una duda de cómo hacer la accesibilidad de nuestra aplicación, vamos a ver cómo lo hace la aplicación de Settings, por ejemplo, qué es lo que hacen con esa aplicación en cuanto a este elemento que es parecido al nuestro. Eso nos va a dar ideas, ¿vale? Y como último punto en cuanto a recomendaciones, pues es muy importante, es ideal que la accesibilidad se piense desde el principio del desarrollo, por varios motivos, por dos motivos principalmente. El primero, el que le importa a nivel de negocio, que es que vamos a tardar mucho menos en hacer la aplicación accesible si desde el principio está pensada para ser accesible, ¿vale? Si tenemos una aplicación que no es accesible y la tenemos que modificar para hacerla accesible, el trabajo es
es mayor esfuerzo y además no va a quedar tan bien, ¿no? Porque no está pensada para eso, es un incluido, es algo que se le está pegando a la aplicación a posteriori sin haberse pensado para eso, ¿no? Esto aplica a todos los ámbitos en el desarrollo, pero en particular también aplica a la accesibilidad. Y también, pues eso, la accesibilidad del principio, lo que decía, en cuanto a coste de desarrollo, ¿vale? Vamos a tardar menos, ¿vale? Ya no solo es que va a funcionar mejor, sino que es que va a costar menos dinero hacer la aplicación, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es importante pensarla desde el principio. Hay que trabajar junto con diseño, ¿no? Si tenemos un equipo de diseñadores, pues hay que decirle a diseño, oye, piensa que esto puede ser usado por una persona que tiene dificultades, ¿no? O, bueno, simplemente piensa que sea la usabilidad buena y no hagas muchas florituras a nivel de muchos botones pegados que quedan muy bonitos, no. Vamos a pensar en la accesibilidad, ¿vale? Ese ejercicio ayuda mucho a la aplicación. Bien, herramientas para probar nuestra accesibilidad. Bueno, no lo he dicho, pero creo que es algo inherente, ¿no? O sea, la mejor forma de atacar esto es probando mucho. O sea, lo ideal es que nos tapemos los ojos y activemos el TalkBack y probemos nuestra aplicación como si fuéramos ciegos, ¿vale? Porque así nos vamos a hacer una idea de, oye, qué problemas están teniendo estos usuarios. Es verdad que los usuarios ciegos pues tienen un dominio increíble de los dispositivos en modo TalkBack y, bueno, seríamos mucho más torpes, pero es verdad que si nosotros somos capaces de manejar nuestra aplicación con los ojos vendados y la aplicación está adaptada para ese tipo de uso, siendo nosotros mucho más torpes, pues una persona que está acostumbrada a usar el dispositivo así no va a tener ningún tipo de problema, seguro, ¿vale? En cuanto a más herramientas para probar nuestra accesibilidad, pues voy a contar dos, ¿vale? Que esto es, la primera es el Accessibility Scanner, que es una aplicación gratuita que está en Google Play Store y lo que hace es realizar una auditoría en términos de accesibilidad de lo que está en la pantalla del dispositivo. En particular la podemos usar pues, para eso, auditar nuestra aplicación. Te genera un informe que puedes exportar y no necesitas hacer nada a nivel de código pues, para generar eso, ¿no? Para que funcione. ¿Y qué indica en el informe? Pues te indica cosas como de las que hemos hablado, ¿no? Tipo contraste entre el texto y el fondo, si es demasiado bajo, si faltan etiquetas de accesibilidad en un botón, por ejemplo, el Content Description, o si algunos botones pues tienen un área demasiado pequeña, ¿no? Como vemos aquí, esto es demasiado bajo, ¿no? El alto debería aumentarse y tal. Bueno, no, perdón, este es el contraste y estos son de aquí. Este es un texto con muy bajo contraste y estos de aquí son botones que son demasiado pequeños, ¿vale? Pues este tipo de cosas te las dice y la verdad que es una muy buena ayuda para elementos que se te hayan podido pasar a nivel de accesibilidad. La segunda herramienta de la que voy a hablar es una herramienta de Google Play Console, que es el Google Play Pre-Launch Report, ¿vale? Que es un informe que se genera de forma automática cada vez que subes el binario de la aplicación a la Play Store. No cada vez que la lanzas la aplicación, sino cada vez que lo subes, ¿no? Que haces la subida. Esto lo que hace es detectar problemas en la aplicación haciendo pruebas automatizadas en dispositivos físicos, ¿no? Según así lo dice Google. ¿Y qué tipo de pruebas te hace? Bueno, no solo de accesibilidad, ¿no? Te dice cosas como problemas de crashes, te dice problemas de rendimiento y te lo valora así un poco en errores, en warnings y en pequeños problemas, ¿no? Pues como decía, también en particular te lanza los problemas de accesibilidad, ¿no? Y entonces, pues en este caso nos ayuda también. Bien, ya acabo la charla rápidamente con algunos recursos, ¿no? Aquí tenéis enlaces de ayuda a accesibilidad en Android, que es la documentación oficial de Android, cómo testear la accesibilidad en Android y lo que decía, ¿no? La aplicación de Accessibility Scanner, que es bastante práctica. Bueno, yo espero que esta charla os haya venido bien. Es una charla básica, por supuesto, pero creo que es buena introducción para, por lo menos, meternos en la cabeza que la accesibilidad es súper importante, ¿vale? Entonces, dentro de nada, o sea, estamos a día 13, pues la semana que viene empieza la Google I.O., si no me equivoco, y lo que sí, estas 3 charlas, pues bueno, quería aquí nombrarlas porque son 3 charlas que están centradas en la accesibilidad, a ver cómo cambia la accesibilidad en Android, qué cosas nuevas meten, y bueno, la verdad que creo que es buena que existáis, que la veáis y que mejoremos todos, ¿no? Y al final de concienciación, porque realmente la accesibilidad, o sea, no hay que ser ningún experto, ¿no? Para aplicar accesibilidad, simplemente lo que hay es que planteárselo y tenerlo en mente, ¿no? Es parecido al testing, ¿no? Evidentemente, si tú no piensas en testing, pues no vas a testear aplicaciones y no te vas a acordar que eso existe y vas a tirar para adelante y ya está. Pero si piensas desde el principio en testing, realmente el esfuerzo es ese, tenerlo en mente.
hacerlo pues es un esfuerzo, pero no es tanto como después lo que puedes ganar, ¿no? Como hemos visto al principio de la motivación de por qué hacerla accesible, ¿vale? Y nada, este es el fin de la charla. Yo, bueno, como sabéis, soy Antonio Jesús Pallares. Aquí tenéis mis coordenadas, mi Twitter, mi LinkedIn y las coordenadas también de la comunidad Kotlin de Madrid. Espero que os haya parecido interesante esta charla, por lo menos a modo de concienciación, de cosillas que tenéis que tener en cuenta a partir de ahora y que vamos a hacer, yo creo que vamos a facilitar la vida a muchos usuarios, ¿no? Y nada, muchas gracias a todos por asistir a esta charla. No sé si tenéis alguna pregunta. Vamos a esperar un tiempecillo por si hay alguna cosa, algún comentario, alguna pregunta que queráis hacer. Y nada más. Sí aprovecho para, mientras, por si ponéis alguna pregunta, para recordaros que lo que decía al principio, sé que soy un poco pesado, pero por favor, de verdad, queremos que participéis en la comunidad de Kotlin de Madrid. Lo mismo que he hecho yo, que tampoco esto es algo, al final se trata de transmitir al resto de compañeros pues cosas que en las que no habían caído, profundizar en un tema, cualquier tipo de cosa. Obviamente no es nada comparable con la charla primera que tuvimos tanto en Leiva, pero bueno, como veis aquí, ya el espectro lo hemos ya ampliado mucho con estas dos primeras charlas, así que ya sabéis que todos estáis bienvenidos en hacer una charla aquí, ¿vale? Lo que digo, a hablar con nosotros, podemos ayudar a plantear las charlas, a hacer un tema interesante, planteárnoslo y de verdad que os ayudamos a hacerla, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Nada, gracias a vosotros por asistir, tanto Marta Kuhn como Luis David 7070. Y nada, espero que os haya gustado. Yo creo, la verdad que es verdad que tampoco es una charla que admita muchas preguntas. La típica pregunta de ¿cuánto cuesta más hacer una aplicación accesible? Pues lo que decía, si se piensa desde el principio, creo que es algo más o menos despreciable. Si tienes una aplicación existente que no es accesible y la tienes que hacer accesible, pues ahí sí estamos hablando ya de algo mucho más considerable. Primero hay que hacer el estudio de qué se necesita mejorar en cuanto a accesibilidad, hay que familiarizarse con el código si ya no lo estás y hacer los cambios sobre código que no está pensado para ser accesible, ¿no? Entonces, ahí sí es verdad que podría ser un poquito más de esfuerzo, ¿no? Pero bueno, como veis, yo creo que es algo que merece la pena. Nada, no hay ninguna pregunta más, así que creo que vamos a dejarlo por aquí. Recordad, seguirnos en Kotlin Madrid, en Kotlin Mad, en Twitter, el Meetup, y creo que en 2 o 3 semanas volveremos a tener una nueva charla. Así que nada, muchas gracias a todos por asistir y hasta la próxima. Adiós.